inversión o la inversión inicial para el proyecto inmobiliario, sí o sí vamos a considerar el costo de compra y preparación del terreno. La compra del terreno va a considerarse como inversión, es decir, en el momento cero. Antes de ejecutar cualquier proyecto, tenemos que hacer este egreso de caja correspondiente a la compra del terreno. Pregunta, si yo compro varios terrenos industriales y lo quiero transformar en uno para generar un edificio, ¿qué pasa con la edificación que está arriba? Debo demolerla. Ese costo de la demolición se ingresa en este proceso de inversión, porque es el costo necesario para tener el terreno disponible para construir. Tengo que calzarlo o cargarlo al proyecto como tal. ¿Ya? Si alguien tiene que demoler, debe considerarlo. Eso es fácil. Vos enviar un correo a una empresa de demolición, decir, tengo 450 metros cuadrados de galpón liviano, de estructura metálica con zinc, ¿cuánto me cuesta demoler eso? ¿Tiene radial? Sí, de 20 centímetros, 3 UF el metro cuadrado. Eso le pago. 10 UF, 15, dependiendo de la proporción. Si hormigón armado, más caro va a ser, obviamente. Entonces, el costo del terreno, que lo teníamos por acá, lo vamos a considerar como inversión inicial. Si tuviera que colocar una demolición, la puedo colocar ahí mismo. Coloco el valor de la cotización, 1780 o no sé, no tengo las cuotas. ¿Ya? En este caso no hay. ¿Qué otro tipo de costo o egreso voy a tener en el instante cero? Es decir, antes de empezar a construir el proyecto. Como ven acá, todo lo relacionado con mi estudio legal o aspectos legales de la ejecución del proyecto van en este momento. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a construir si no tengo, por ejemplo, el permiso de edificación aprobado. En el título de rigor puedo construir algunas cosas sin permiso de edificación. ¿Qué puedo construir? Las obras puedo previas. empezar a ejecutar. ¿Obras previas? Las obras previas, es decir, preparar el terreno, escarpe, excavaciones masivas, con el permiso de obras previas obviamente, pero la obra como tal, es decir, intervenir el terreno completo antes de dejarlo como está, solamente con permiso de edificación. Entonces, cálculo de permiso de edificación. ¿Se acuerdan cómo era? Lo habíamos visto. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto cuesta pedir un permiso de edificación? Existen dos formas. ¿Cómo se calcula el costo del permiso de edificación? La ley indica que el costo o el precio del permiso de edificación va a corresponder a 1.5% del presupuesto de la obra informado, o en su defecto, si no hay presupuesto informado, ahí obviamente el inmobiliario ve cuál le conviene, cuál paga menos, el 1,5 del cálculo de costo por cuadros comparativos del MIMBU. ¿Qué quiere decir eso? El MIMBU tiene una tabla que está súper desactualizada, por lo tanto generalmente lo calculan así, que define cuánto cuesta el metro cuadrado de albañilería, el metro cuadrado de estructura en madera, metro cuadrado de hormigón armado, superficie de techumbre, etc. Y yo lo desgloso de mi proyecto, lo sumo y sale que son, no sé, 30.000 UF por tabla de MIMBU, y si hago el presupuesto directo me sale, no sé, 60.000 UF. Ahí obviamente van a considerar el menor, pero sí o sí es el 1,5%. ¿Ya? Eso no se le va a olvidar. Fíjense que acá dice 1,5 de el permiso de edificación, o sea, perdón, del costo de obra, B59, que corresponde al contrato de obra como tal.
Y la sociedad, aquí yo lo dejé en 1000 UF, redondeado, ustedes pueden considerarlo. En eso todo lo que corresponde a la sociedad es la conformación de sociedad, la solicitud de la patente comercial y todo lo relacionado con la conformación de la empresa. Yo lo dejé en 1000 redondeado, pero es por ahí aproximadamente. Dependiendo del volumen de la empresa, pueden ser entre 500 UF hasta 4000, 5000 UF, dependiendo del volumen. ¿Dudas en el periodo cero, en los egresos? ¿Puedes repetir de nuevo la necesidad? Ya, que la sociedad es lo más sencillo. O sea, yo lo redondeo en 1000 UF porque eso contempla el costo de la conformación de la sociedad, el pago de la patente comercial y cualquier otro costo asociado a la confección. Si ustedes pasan a nivel de prefactibilidad y quieren completar este flujo, hacen doble clic y aquí les va a aparecer el contrato con los abogados, la confección de la escritura, la inscripción en el conservador, en el registro comercial, la patente comercial, registro de comercio, publicación en diario oficial, todo lo que hayamos visto anteriormente. ¿Ya? Pero como este no es un curso de aspectos legales comerciales, yo lo redondeo a 1000 UF, puede ser. Pero ronda entre las 500 y las 2000 UF dependiendo del volumen de la sociedad. Las sociedades se conforman, o sea, tienen un mismo monto, por ejemplo, una SPA, una limitada. Sí, porque más o menos, sí, porque va en función, los costos extra van en función de los, bueno, obviamente los honorarios del abogado, y lo que cambia ahí es el aporte de los socios y el registro de la patente, que va en función del registro del capital inicial informado. Y por efectos prácticos lo dejamos mismo, ¿no? Más o menos 1000, pero tienen que glosar cuánto va a ser, ustedes van a decir, mira, el aporte de la empresa fueron tantos millones de pesos en total. Cuando pidan el permiso de la patente comercial, ese es un porcentaje del capital inicial. La idea es que la suma de eso, usted, si les da 718,3 UF, lo redondean a 1000. Si les da 320 UF, lo redondean a 500. ¿Ya? Para tener ese margen. ¿Dudas con el periodo 0? ¿Qué pasa en el periodo 1? ¿Qué egresos voy a tener? ¿Qué vemos acá? Ahí. ¿Qué tipo de egreso? La línea naranja. ¿Tenemos algo relacionado con el terreno? No, ya está todo saldado. ¿Qué ocurre al fin del primer periodo o al fin del primer mes de construcción? ¿Qué debo pagar? ¿O qué tipo de egreso tiene la inmobiliaria? ¿Qué tiene? También, pero veamos la primera. ¿Qué dice ahí? EP, el estado de pago. El estado de pago del mes 1 de la inmobiliaria es un egreso que se transforma en un ingreso para la constructora. Ustedes cuando tienen el flujo de caja de la constructora están esperando que les paguen el estado de pago número 1. ¿Y de dónde viene ese estado de pago? De este ingreso. Recuerden que inversionista, inmobiliaria, constructora, subcontrato. Entonces, todos el egreso de un nivel superior se transforma en un ingreso del nivel inferior y así sucesivamente. Entonces, el estado de pago del mes 1 va a corresponder al egreso en el periodo 1 de mi línea de obra, de costo de obra. Pregunta, y aquí también hay cierto grado de libertad. ¿Cuánto voy a construir el primer mes? ¿O cuánto va a ser el monto del primer estado de pago? ¿Lo saben? No tengo idea. Tengo un estimado. Yo históricamente sé que la curva de avance de un proyecto de tal característica es del orden de 2%, 3%, 5%, 10%, y así sucesivamente la famosa y gloriosa curva S. ¿Ya? Si yo tengo
es un porcentaje de avance relativamente estimado, lo puedo considerar. El 10º proyecto que hago y son todos los proyectos iguales, perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? Sí o sí, el primer mes voy a avanzar un 3%. Menos de eso no avanzo. El fuerte está al medio y al final tengo la colita. Si no tengo eso, porque tengo, por ejemplo, un proyecto nuevo, una estructura de proyecto distinta, nueva, y no tengo una curva de avance estimada, ¿qué se recomienda? Al igual que la velocidad de venta. La velocidad de venta yo no sé cuánto voy a vender cada mes. Un nuevo proyecto yo no sé cómo voy a construir todos los meses. ¿Qué me conviene hacer? Estandarizarlo y dividirlo proporcional por la duración de la obra. Tan sencillo como eso. Pero está de pago, no está en el contrato ya. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi estado de pago número 1? Acá está. El contrato de obra por los meses que voy a estar construyendo. En este caso, 12. Profe, lo que uno, bueno, egresa del estado de pago no está visto ya en el contrato que uno firma, como cuánto se va a ir pagando mensualmente. Pero eso va en función del avance que se ejecute. Y como tú no sabes cuánto se va a avanzar el primer mes y quieres hacer la estimación, lo tiras lineal. Ya que. ¿Ya? Si tú tuvieras un estimado aproximado, perfectamente lo puedes hacer. Y aquí en este caso, supongamos que el primer mes es un 2%, esto tendrías que multiplicarlo por Sí. un 0,20. Bien, con 0,20 y vas sumando todo y la suma debería darte el total del 100%. Creo que los estados de pago son mensuales. O sea, Depende del contrato, pero generalmente son mensuales cuando tú haces el flujo mensual. Supongamos que los estados de pago van a ser quincenales, tú deberías hacer el flujo quincenal. O hacer tu flujo mensual y considerar que va a tener estos dos pero estados de no se pago. ve que pueda, no sé, que sea trimestral, por ejemplo. Podría ser. Podría ser, pero tú tendrías que generar la caja para que la caja te alcance para pagar, o a los subcontratos no le pagáis trimestralmente, Claro. le pagáis mensual. Sí, ahí. Entonces tenés que tener tu caja suficiente para pagar, para cubrir los ingresos mensuales con los pagos trimestrales que te van a ir a hacer. Ya, importante entonces. Primer estado de pago dividido en la cantidad de meses o el porcentaje que corresponda según el APAS. Siguiente línea. Habíamos dicho gastos generales y potencial utilidad de la inmobiliaria. En este caso habíamos dicho que era 16.766, que correspondía al 20% del contrato de obra, y lo dividimos por la misma cantidad de meses que va a existir obra. Aquí coloqué ahí un asterisco. Los gastos generales de la inmobiliaria, ¿cuándo van a estar presentes? Mientras esté el proyecto en curso. Si el proyecto termina, o cuando la recepción final termina. Cuando la recepción final termina, desaparecen los gastos generales de la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque se entiende que la inmobiliaria está generando esta asesoría en la construcción, por decirlo así, para verificar que esté correctamente realizado, y están los servicios profesionales, secretaria, etc. Si la recepción final se demora más, ese periodo de recepción final generalmente lo gestiona la inmobiliaria también, junto con la constructora. Por lo tanto, la inmobiliaria va a seguir trabajando mientras esté ese periodo de recepción final hasta que termine. En este caso, como es solamente ese último mes, lo cargamos a lo relacionado con la obra. ¿Ya? Los mismos 12 meses o el avance que corresponde. Entonces, esos gastos generales lo deberíamos pagar el 20%. En este caso lo considero un 20%. ¿Sobre qué? Sobre lo que sale la obra como tal. Eso es el extra. Marketing y ventas. ¿Quién paga el marketing y las ventas en un proyecto inmobiliario? ¿La constructora? No. ¿Quién lo paga? La inmobiliaria. Por lo tanto, tengo que colocarlo en mi línea de egreso.
Yo le había dicho que del orden de un 4 a un 6% más o menos del total de lo que se vende se gasta en marketing. Por temas de cálculo lo dejamos en 5%. Pero la pregunta es, ¿cuándo debo cargar el marketing? Y ahí es decisión de ustedes. Lo pueden cargar desde que empieza la obra, desde que empiezan las ventas, desde que empieza la oficina de marketing. Y vuelvo a lo mismo, como yo no sé cómo va a estar distribuido en la realidad mis ventas, cargo de forma proporcional el marketing. Vuelvo a la misma idea anterior. Cuando no conozco el comportamiento de mis ingresos y de mis egresos, para tener una estimación más cercana, lo distribuyo proporcional en el periodo que corresponde. Ahora la pregunta es, ¿cuándo o durante cuánto tiempo debería estar el marketing presente? Mediante tenga departamento para vender. Perfecto. Mientras tengo ventas, el marketing se considera como que tengo que pagar. Mientras no vendo el último departamento, le tengo que seguir pagando a los vendedores de las unidades. Tengo que seguir pagando el arriendo del container de la oficina de ventas, del piloto, etc. A menos que me queden 2 departamentos, desarmo todo y dejo a un vendedor en la sala del conserje ahí vendiendo, por último, que puede ser. Pero en la vida real, no en la vida real, en la estimación de mi evaluación, considero entonces que mientras haya venta, pago marketing. Y el marketing se carga, anótalo por ahí, se carga sobre el ítem de ventas. Es decir, mientras venda, pago el marketing con la línea de ventas. Porque la constructora no tiene nada que ver con las ventas. Por lo tanto, yo a la constructora no tengo por qué cargar con la línea de obra, no tengo por qué cargar ventas. Eso es un negocio distinto, es aparte por parte del inmobiliario. Si lo empiezo a hacer el marketing en el inicio de obra, no me afecta igual la velocidad, no me afecta la velocidad de venta, no me lo aumenta un poco. Sí, es efectivo. A ver, Claro. si tú comienzas a vender antes y la velocidad de venta, no, pues lo que tú deberías hacer para mejorar la velocidad de venta es aumentar el marketing, más que desde cuándo empiezas a vender. ¿Ya? Porque pensemos en la lógica, si yo digo que por cada 3 comerciales que tenga una persona se compra un departamento, si esos 3 comerciales los tiro 2 meses antes, voy a vender más. En el total sí, pues, pero voy a seguir vendiendo ese mismo departamento. ¿Sí? Entonces es distinto decir, por cada 3 comerciales vendo un departamento. Si lo duplico, hago 6 comerciales, vendo 2 departamentos. Entonces ahí mejora la velocidad de venta. ¿Cachai? Ya. Entonces, este marketing lo vamos a cargar al ítem de ventas. Entonces, esto es netamente para la matemática. 5%, puede ser 6, 4, lo que ustedes estimen conveniente. Lo cargo automáticamente a la línea de ingresos de ese periodo. ¿Por qué lo hago así? Para que sea más práctico. Si cambio una venta, automáticamente me cambia el marketing, el ingreso del marketing y todo. Cuando ustedes hagan su flujo, por favor, hagan todo relacionado en el Excel. Esa es la gracia del Excel, como les acaba de explicar un compañero. Tienen una tabla con datos base, cambian un dato acá, pum, y les cambia el flujo al tiro. No se les ocurra colocar los números a mano en el flujo, porque no tiene sentido. ¿Ya? Es más, yo debería haber puesto acá un 5% y colocar esta celda 5 por este valor. Entonces después yo puedo cambiar el marketing a un 4.5 y automáticamente me cambia. Entonces, como hasta la recepción final yo tengo poca venta, mi marketing va a ser poco. En estricto rigor, eso no es así. Yo les voy a seguir pagando exactamente lo mismo a la línea de marketing. Es decir, le voy a pagar 600 lucas al vendedor de la... No sé, 700, no sé, cuánto les pagarán. Y además, por cada venta,
tiene un bono extra de un 1% de la venta. Voy a tener ingreso y cuando se ejecuten las ventas, aumenta la línea de venta, ¿se entiende? Cuando se ejecute la venta como tal, puedo tener más línea de venta. En estricto rigor, vuelvo a lo mismo, esta línea ustedes la pueden distribuir como quieran. Lo importante es que la suma total tiene que corresponder aproximadamente al 5% o el 6%, lo que ustedes estimen, de las ventas totales que voy a tener. Obviamente, como aquí tengo una gran venta, la línea de ingreso de marketing aumenta. No quiere decir que a la oficina de venta de marketing le voy a pagar 2.000 UF, le voy a seguir pagando lo mismo que pagaba antes, más el bono correspondiente por las ventas. Y si me sobra, lo guardo para los bonos de venta de los meses siguientes. ¿Ya? La idea es no pasarse de nada. ¿Qué más? Bueno, ¿quedó clara la línea de marketing? ¿Cómo se calcula? ¿Qué más? Contribuciones. Ya, y aquí esta línea es automáticamente independiente para cada proyecto. Las contribuciones ustedes las van a buscar en impuesto interno y va a aparecer cuánto corresponde el pago. El pago de las contribuciones son cuotas trimestrales. Se autoriza cuotas trimestrales o en su defecto uno puede pagar el total del año que corresponda. Pero yo no voy a estar pagando trimestre a trimestre las cuotas. Generalmente la inmobiliaria paga el total del año que corresponda o está pagándolo mensual. Y como lo voy a cargar a este proyecto y los flujos son mensuales, hago el cálculo mensual. Yo me voy a Servicio de Impuesto Interno, buscan cuánto es el pago de las contribuciones por el concepto de su terreno. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí lo voy a anotar para que lo busquen después. Primero, buscar el rol del terreno. Y eso es un dato público. Si tengo el rol, El rol es el Z. sí, a Servicio de Impuesto Interno a buscarlo. Si no lo tengo, debo tener la dirección. y eso sí lo quiero. Sí. Eso sí que es fácil. Si no tienen el rol automáticamente, La dirección. busco la dirección y hay una página específica en Servicio de Impuesto Interno, pero ustedes ponen en Google Buscar rol por dirección. buscar rol por dirección, exactamente. Buscar rol por dirección y te va a aparecer una ventanita súper sencilla que dice región metropolitana, comuna, whatever, la que sea, dirección y después dice número municipal, número de la calle. Ponen clic y si la dirección está bien ingresada les va a salir rol de la dirección 273-6641, por ejemplo. Generalmente el 273 corresponde a la comuna y este es el correlativo de los lotes resultantes. Si ustedes tienen dos terrenos, van a tener que buscar dos direcciones y les va a salir el 273-6642, porque es el que está pegado. Si ustedes hacen la fusión de roles, les van a salir que el 6 pasa a ser el 6641 o 6642, dependiendo de lo que corresponda, y les va a generar una nueva dirección con el número municipal. Entonces, lo primero es tener el rol. Después, vamos a lo mismo, SI. No sé si. O sea, también puede ser contribuciones por rol.
Y ahí les va a llevar o al Servicio de Impuesto Interno o a la TGR. ¿Qué es la TGR? La Tesorería General de la República. Servicio de Impuesto Interno informa el calculador, tú te vas ahí y te dice tienes que pagar tanto, pero te pones pagar y te tira la TGR. Y tú te vas a la página de la TGR directamente y quieres decir pagar contribuciones, haces clic y lo primero que te va a preguntar, ¡pum! Ingresa el rol y te van a aparecer las cuotas. Si por algún motivo dice este terreno no tiene cuotas a pagar, uno, o es porque está exento o porque las tiene todas pagadas. Entonces ahí ustedes tienen que ir al botón de historial de cuotas y ver cuánto es lo que pagó cada año y ahí le va a salir el precio aproximado que hay que pagar ese año. Supongamos que le aparece, en este caso son 48 UF, lo informan en pesos. Entonces hay que pagar 15 millones de pesos en contribuciones, porque un terreno grande, bueno, esos 15 millones los dividen en 12 meses, le va a dar 1,2 millones y eso lo pasan a UF porque ustedes están trabajando en UF. Y les va a salir que todos los meses tienen que pagar 4 UF, 3 UF, 1,5 UF. Son montos un poco más grandes, ¿por qué? Porque son terrenos grandes. Ustedes comparan las contribuciones que paga su casa o su departamento, así que es propio, son valores de 100 lucas, 200 lucas, 500 lucas todo reventar. Pero si usted tiene un terreno de 4.000 metros cuadrados, obviamente las contribuciones van a ser varios millones que tiene que pagar. ¿Okay? Ya, así se calcula o se obtiene. Entonces, ¿desde cuándo debo empezar a pagar las contribuciones? Desde que empiezo a construir, ¿no? Desde que tengo el terreno en mi poder, es decir, al mes siguiente de que lo compro. ¿Ya? Sí. Y aquí, parejo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la recepción? No, En hasta que se estricto venda. rigor es hasta que vendo el último departamento. ¿Por qué? Porque si yo vendo, Me libero. sí, Sí, lo que pasa es que si yo Los nuevos propietarios pagan. no vendo todos los departamentos Tengo que decir cuándo. y tengo la recepción final, ¿quién se tiene que hacer cargo de esas unidades? De las que están disponibles. Las que quedaron disponibles, la inmobiliaria. Inmobiliaria. Pero hasta este momento estamos pagando contribuciones por todo el terreno. De la recepción final en hacia adelante, Por se departamento. paga solamente por los departamentos disponibles y su proporcional de terreno. Por lo tanto, en la vida real yo puedo estar pagando 10 UF, 400 lucas mensuales, pero una vez que termina esto, las contribuciones pueden bajar por departamento a 50 lucas mensuales, 80 lucas mensuales. ¿Por qué? Porque es menos terreno, son más cantidad pero menos terreno. Por lo tanto, generalmente no incide mucho, incide un poco pero no tanto en el resultado. Por lo tanto, y en estricto rigor nosotros buscamos vender. Dejemos las contribuciones hasta la recepción final solo. Vale. Con la observación de que si me quedan 20 departamentos, la inmobiliaria tiene que vender esos 20 departamentos, las contribuciones de esos 20 departamentos. Tiene que pagar. ¿Ya? Pero en este caso lo va a marcar hasta la recepción final. ¿Y algún otro ingreso? No estamos con más ingresos, eso sería todo aproximadamente. Hago mi línea de resumen para cada uno de los elementos de la línea de ingreso y tengo que, el primer mes voy a necesitar o voy a tener que tener una caja de 25.000 UF, después de 8.500, sucesivamente, hasta la línea de recepción final. ¿Por qué baja tan drásticamente mi línea de ingreso? De 8.500 bajo a 2.000 UF. Por la LP. Porque ya no estoy pagando la obra. Si se dan cuenta, uno de los costos más importantes en este análisis es el costo de la obra. Materializar la obra en el proyecto puro, ¿dónde sale? De la parte del inversionista. Entonces tengo 12 meses con una caja, un egreso de caja de 8.400 UF y un ingreso de 800 solamente.
y logro vender y hacer la venta, automáticamente los egresos disminuyen porque ya no estoy pagando la obra. Se pega un pequeño salto porque estoy cargando el marketing acumulado, pero tengo un ingreso de casi 40.000 UF. Por lo tanto, la inmobiliaria lo único que quiere es llegar rápido a este ítem. Y posterior a eso, ¿qué se me genera como línea de ingreso? Cuando ya la recepción final ya no está. O sea, cuando terminó la recepción final ya no hay obra. El marketing para Solo ventas. Solo debo mantener las ventas correspondientes. Y en caso extremo, o cuando son muy importantes, las potenciales contribuciones es necesario considerar. ¿Ya? Entonces, me queda solamente la línea de marketing. ¿Hasta cuándo? Hasta el último mes. Esa también es una razón por qué es importante tratar de vender todo, porque si no me genera un pequeño goteo en la llave de paso, que estoy perdiendo agua solamente por seguir pagando el marketing. ¿Bien? Profe, ¿la postventa dónde está? La postventa va en esta línea de marketing y venta igual. Porque, a ver, porque en estricto rigor, la postventa, ¿quién la paga? ¿O a quién se la cobra? ¿El inmobiliario? No, por la inmobiliaria se hace cargo, pero ¿a quién se la cobra? A los usuarios. ¿Y de dónde sale eso? La postventa. ¿La inmobiliaria dónde paga la postventa? De las retenciones y de las garantías finales. Acuérdate que después de que yo termino la obra, 12 meses después, 18, se devuelve un monto en el contrato. Entonces, si hubiera alguna postventa mayor, la inmobiliaria la paga, pero después la recupera. ¿De dónde? De lo que le descuenta de las retenciones finales a la constructora. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Ahí viene. ¿Es propio del negocio? No es propio del negocio. O sea, yo construyo un edificio y lo entrego. Si queda algo mal por ahí, ya es un negocio con la constructora. Debería ser más o menos el mismo costo asociado. Digamos, queda rato todavía. Usted en la clase pasada había dicho que, digamos, justo cuando se obtenía la recepción final, las construcciones se pagaban por departamento y no por terreno, pero que la seguía pagando la inmobiliaria después del que no sale el valor. Sí, después. aquí lo obviamos. Porque primero, porque acá son pocos departamentos. Supongamos que me quedan 6 departamentos por vender. Y los departamentos son de 100 metros cuadrados. De esos 100 metros cuadrados, le agrego 20 metros cuadrados de terreno, 120 metros cuadrados útiles. Antes estaba pagando contribuciones por 4.000 metros cuadrados y ahora estoy pagando por 120. Entonces pasa a ser poco, una UF, dos UF. Aquí en estricto rigor debería haberlo colocado, pero tampoco, ¿cómo podría determinar? Tendría que hacer el cálculo de cuántos metros cuadrados me quedan disponibles de venta, menos los metros cuadrados vendidos previamente, para que me dé 0.98 UF. Entonces, para el margen no es relevante. Aparte que, recuerda, estamos viendo el comportamiento del negocio de compra y venta del edificio. El aspecto de las contribuciones, que comillas, forma parte después después de la recepción final, vendría siendo ese caso. Y con los gastos generales de la inmobiliaria no pasaría lo mismo, como que se siguen gastando dinero en tener a alguien ahí en la sala de venta. No, pues porque es un marketing. Lo carga a marketing. Es que hace que se atrase la recepción. Sí. Después de la recepción final, ¿qué pega tiene la inmobiliaria? A nivel profesional, como relacionado con obra, la verdad es que nada. Vender no. Vender nomás. ¿Cachai? Y una cara visible, si es que hay algún aspecto legal, pero eso ya está cargado al mismo marketing. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos después de eso? Tenemos mi ingreso y mi egreso. Calculo mi flujo antes de pagar impuestos. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Sí, porque intento que se entienda y después terminamos con la otra parte de financiado o no financiado. Entonces, mi flujo, de ahora en adelante, ¿cómo lo voy a calcular?
como la línea mi flujo va a ser la línea de ingresos acumulados, 83, menos mi línea de egresos. Un flujo siempre es ingreso menos egreso, ingreso menos egreso. ¿Ya? Por lo tanto, mi flujo al periodo cero, ¿cuánto es? Y aquí, espérenme, voy a volver a movilizar y desmovilizar. Ya. No, no era aquí. Aquí. Ahí sí. Ya. Ok, periodo cero entonces. Mi flujo va a ser 24.564 menos el ingreso que corresponde a ese periodo. Mi ingreso es cero, por lo tanto es solamente egreso. El primer mes yo tengo un flujo de 24.564 UF negativo. Periodo 1. ¿Cuánto es mi flujo? Los 8.387 de mis egresos menos mis ingresos. ¿Cuánto tengo de ingresos? Cero. No recibo nada. Comienza mi periodo de ventas. ¿Cuánto es mi flujo? Los 8.430 menos los 872 que logré tener de ventas. Por lo tanto, me quedan 7.558 de flujo. Eso se va a repetir hasta que termina la obra y en el mes de la recepción final, ahí aparece la magia por fin. ¿Cuál va a ser mi flujo? Mis ingresos menos mis egresos. Ahí. Y este, para mantener los colores. Automáticamente vas a tener un super flujo positivo de 37.306 UF. ¿Se acuerdan que habíamos hecho nosotros un gráfico alguna vez? O se lo mostré. Del ban nativo. Cero. La TIR sí. 20. En la Teníamos tasa de puros descuento flujos tienes que negativos. pasar a cero. Y de repente llega la acción final y ¡pum! Me pega un flujo positivo súper alto y después flujo positivo un poco más pequeño. La idea es que todos estos flujos positivos sean capaces de compensar estos flujos negativos que están ahí. Entonces tengo 37.000 y prosigo con los otros meses. Voy a tener ingresos de 4.000 y tengo que restar el margen. Nada más, esa es la línea de marketing. Es decir, una vez que tengo la recepción final, casi todo lo que se venda es puro ingreso para inmobiliario. ¿Hasta cuándo? Hasta el último periodo. Efectivamente. Solamente he calculado los flujos antes de impuestos. Esta línea. No sé, más color. El impuesto es 27, ¿no? Es importante que se vea. Ahí se ve, sí. Y este como es negativo, así que vamos a poner un color más rojizo. Y esta es mi línea verdadera. Ahí se ve mejor. Mira el color hincho. Entonces, periodos. Teníamos los flujos antes de impuestos. Y aquí póngame mucha atención, porque aquí es donde siempre se equivocan. Habíamos dicho que proyecto puro es ingreso menos egreso afecto impuesto.
resultado antes de impuestos o utilidad antes de impuestos. Se pagan los impuestos correspondientes. ¿Qué tipo de impuestos? Principalmente los impuestos de la renta, son los más relevantes. ¿Por qué? Porque otros se meten dentro del costo, ¿ya? Los pagos previsionales, ¿quién los paga? La constructora. En los estados de pago le tiene que pagar a sus maestros. Por lo tanto, en la línea de estados de pago están los pagos mensuales, los pagos previsionales, los PPM. IVA, también hay que pagarlo, pero como ya estamos trabajando sin IVA, no lo consideramos. Por lo tanto, solamente nos queda el impuesto a la renta. Habíamos dicho que era en este momento es un 27%. ¿27% por sobre qué? Por sobre las ganancias. Pregunta, en el periodo 0, ¿tenemos ganancia? No. ¿Cuánto tenemos? Pérdida 24.000. ¿El Estado nos va a devolver impuestos? No. Solamente a los de segunda categoría le devuelve ahora en mayo un poco de plata de los impuestos. A las empresas no se le devuelve. Pero sí se le da la opción de tener crédito fiscal. Es decir, acumular ese impuesto que el Estado le debería haber devuelto para que cuando tenga que pagar, lo descuentes. ¿Ya? O sea, el Estado va a recibir un poco menos de impuestos a costa de no liberar su impuesto. Entonces, debo calcular cuánto corresponde ese 27% de mi pérdida. Ligeramente lo multiplico. 27% o lo que corresponda por el flujo antes de impuestos. Y aquí aparece que debo pagar 6.632 UF. Ay, ¿qué hice? Acá. Entonces, terminado el primer periodo, calculo cuántos son los impuestos que debería pagar, estoy con pérdida, por lo tanto, se me genera un crédito fiscal de 6.630 UF. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que yo deba pagar impuestos, Se resta. de resto esos 6.600 que fueron pérdida para mí. ¿Ya? ¿Por qué háganlo así? Así se calcula. Y eso es lo que hacen los contadores en las empresas. ¿Ya? Y por eso están peleando ahora para ver si pueden bajar un poco, porque en estricto rigor, si bajan a un 23, hagamos el ejercicio al tiro. Deberíamos pagar 6.600 y si lo dejo en 23, debería pagar 5.600. A ver, igual se paga aunque no lo tenga. Es que no se paga. Cuando no tengo que pagar, No se paga. o sea, no se paga, pero se Pero queda anota. el crédito. Pero queda en crédito, exactamente. O sea, es pura ganancia al final. O sea, es puro. O sea, igual estoy con una caja de menos 24, po. No sé si eso es ganancia. Pero eso no es por, o sea, por la renta, sino por lo que yo estoy Acuérdate invirtiendo que como inmobiliaria. Claro, pues mi ganancia es mis ingresos menos mi ingresos. Esa es mi ganancia final. En el periodo 0, ¿tengo alguna venta? No tengo nada, por lo tanto solamente he tenido egresos. Sí. Solamente he tenido gasto. Por lo tanto, si solamente he gastado y no he ganado ni un peso, no me pueden cobrar impuestos por ganar plata si no he ganado nada. Hasta el momento. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? Esa es la gracia. Después lo tenés que No he ganado nada todavía. Estaba confundido con la renta. ¿Qué pasa con el mes siguiente? La renta es solo lo que ganáis. Eso es la renta. ¿Cuánto es mi flujo? 8.387. Los impuestos, entre comillas, se pagan mensualmente. Sí, pues eso se acumula con el anterior. Lo calculo. Nuevamente, ¿por qué? Porque estoy en pérdida. Como lo que hacemos 27% de qué? en- De 8.387. No, es que esto no- ¿Cuánto corresponde eso? Oh, por ahí está. Ya, no lo dejé anotado, pero lo importante es que quedó el acumulado. O sea, la diferencia sería eso menos eso. Ah, no, pues el 27 de esos son 2.264 UF, eso es. Entonces, de esas 8.387, debo pagar 2.264, pero como estoy en pérdida, lo guardo. O queda como crédito. Y los créditos se acumulan.
¿Por qué? Porque el periodo 0 yo ya tenía 6.600. Periodo 2, 2.200. Por lo tanto, ¿cuánto tengo acumulado el segundo mes? 8.000. 8.897. Mes siguiente, siguen siendo las mismas 2.264 porque el flujo no cambia. ¿Y cuánto se me acumula? 11.000. Por eso siempre es bueno tener una línea del acumulado ahí. ¿Hasta dónde continuamos? Hasta tener ingresos. Hasta tener ingresos o tener un flujo positivo. ¿En qué momento tenemos un flujo positivo? Aquí. Y aquí queda generalmente la embarrada. En sus ejercicios y en las pruebas. ¿Por qué? Porque hasta acá ningún problema. Hasta esta línea no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ingreso, egreso, crédito, porque no tengo ganancia, perfecto. Fíjense, hasta ese momento tengo 31.000 UF de crédito fiscal. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el periodo 13? Es positivo. Tengo un flujo positivo. Por fin me llegaron lucas. Debo calcular el 25% de ese periodo. 27. ¿Ya? Tengo 37.000, el 27%, perdón, de 37 son 10.072 UF. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que ese periodo yo debería pagar 10.072 UF en impuestos. Más lo que debía ir antes. Pero, como tenía acumulado crédito, saco de mi alcancía lo que tengo que pagar. Es decir, tengo que pagar 10.072 UF, pero tengo 31.000 pagados acumulados en crédito. Por lo tanto, de estos 31.000, saco los 10 que debo pagar, ¿y cuánto me queda en caja? O me queda en crédito. 21. ¿Me queda todavía? Me queda mucho crédito todavía. ¿Ya? Y después vamos a ver la línea de utilidad después de impuestos. ¿Qué pasa acá? Mes siguiente, ¿cuánto es mi flujo? Es positivo. 4.145. Como es flujo positivo, ¿debo pagar impuestos? Sí, porque es positivo. Tengo ganancias. Por lo tanto, si tengo un flujo de 4.000 UF, debería pagar 1.100 UF aproximadamente. Chuta, tengo que pagar 1.100 UF. Ah, pero me acuerdo que tengo crédito todavía. Me queda periodo de crédito guardado. Por lo tanto, pago esos impuestos con el crédito que me va quedando. Y me quedan al mes siguiente 20.000. Hago eso hasta que esta línea de acumulado se acaba. Por eso es importante, fíjense que antes iba subiendo y ahora que voy pagando va disminuyendo. Y disminuye 1.000 UF mensual aproximadamente. Tengo 40 meses todavía, por lo tanto me va a sobrar el tiempo. Y ahí tenemos otro nudo crítico. Vamos a seguir aquí que cada vez que hay estos cambios de escenario, conviene marcar con algún colorcito especial o algo. No feo. Muy chido. Sigamos. Periodo 32. Periodo 32. Este quería cambiar. ¿Qué ocurre? Tengo un flujo positivo. Debo pagar impuestos. 1.032. Me quedan 1.334. Es mayor, por lo tanto, pago los impuestos de ese mes y me quedan 300 UF en crédito. Paso al mes siguiente, sigo teniendo la misma utilidad, 4.145, calculo nuevamente el 27 y dice que tengo que pagar los mismos 1.000.
Entonces le digo al contador, saca el crédito. Y el contador me va a decir, jefe, no nos queda crédito suficiente. ¿Cuánto nos quedan? 300 UF. ¿Cuánto hay que pagar? 1036. Lo resto y efectivamente tengo que pagar 738. Como esto es positivo, ahí efectivamente sale de mi caja. Negativo, sale de mi crédito, positivo, sale de la caja. Y de ahí en adelante, como ya no me queda, de hecho esto debería salir. ¿Por qué? Porque ya no me queda acumulado, por eso lo borré. Entonces, periodo 33, flujo 4.145. ¿Me queda crédito? No me queda, por lo tanto calculo el impuesto y automáticamente sí lo debo pagar. ¿Cómo se refleja eso? En la caja. Hicimos todo el cálculo, vamos a la línea siguiente. Esta línea, que es la más importante de todas, es el flujo después de impuestos. O los ganancias después del pago de impuestos. Que es efectivamente la ganancia que me genera el proyecto. O la ganancia que efectivamente va a tener el inversionista. Por lo tanto, debo pagar 24 más 6.000, menos 6.000 de impuestos. Si mis impuestos son negativos, el flujo queda igual, porque no sale nada de mi caja. No, ni sale ni se agrega. Anótelo por ahí. Si el impuesto es negativo, el flujo queda intacto, no se le resta ni se le suma nada. ¿Por qué? Porque no hay impuestos que pagar. Por lo tanto, me quedo con mi flujo intacto. Entonces, si en el mes 12 tengo que pagar bien, digo, acá. Si este mes debo pagar 143, tengo un flujo de 572 y debo pagar 143 UF, ¿me queda impuesto acumulado negativo? Sí, por lo tanto mi flujo queda igual, no lo toco. ¿Qué pasa acá? Tengo un flujo positivo, debo pagar impuestos, 490, pero como tengo crédito, pago ese crédito pago el impuesto con el crédito que tengo, se da por pagado y ¿qué pasa con mi flujo? Queda intacto. Entonces ahí es el corolario. Mientras tengo impuesto acumulado, el flujo queda igual, no se toca. Fíjense. Más que hacerlo mecánico, entiendan por qué. Porque el impuesto se paga, pero se paga con el crédito que tengo. Entonces mi caja queda tal cual. ¿Qué pasa aquí? Me fui al flujo puro, por eso. Aquí, no estaba muy mirando. Ahí está, conmigo. Ahí sí, no sé si me parecían raros los números. Acá, pago el impuesto con mi crédito. Se están perdiendo la mejor parte. Ahora voy a nos vamos. Bueno. Y me queda media hora todavía. Entonces, pago impuestos, tengo acumulado, el flujo queda igual. Fíjense que ese con ese queda igual. Ese con ese queda igual. Mientras la línea de acumulado tenga disponibilidad, mi flujo queda igual. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos un nudo nuevamente. Un color chillón. ¿Qué ocurre ahí? Ahora sí hay que empezar a pagar. Oh, claro.
mi flujo es de 4.145. Debo pagar 1.119 y me quedan 1.350. Lo pago con el acumulado. Pero en este mes debo pagar 1.119 nuevo, pero me quedan 231. Por lo tanto, ¿cuánto debo pagar? La diferencia. 887. ¿De dónde salen esos 887? De la caja, de ese. Por lo tanto, lo que me queda como caja final es, antes de impuestos, pago los impuestos que corresponden y ese es el resultado que me queda en ese mes. ¿Y qué pasa al siguiente? Lo mismo. Flujo positivo, pago de impuestos, me queda caja, no me queda, por lo tanto, tengo que restarlo completito. 4.000 menos 119. Y ahí Hasta el final. hasta el final. ¿Dudas? Anoten por ahí. Cuando ocurren estos cambios de signo es donde tienen que tener ojo. En lo otro, cuando están en el régimen no hay problema, copian y pegan. Pero donde estén los nudos, o por los cambios de signo, se me acabó el acumulado, pasé de positivo a negativo, ahí tienen que tener ojo. Estamos casi listos ya. Entonces tenemos mi flujo después de impuestos. La tení física acá. Sí. Después de eso, ¿debo ejecutar algún otro cálculo? No, pues con eso ya tengo mi flujo completo. Tengo mis pagos de impuestos listos, impecable. Entonces ahora viene la pregunta. Mi margen, que era 46.000 UF, si yo lo considero con, uno, pago del marketing y el tiempo que corresponde, o sea, cuánto me voy a demorar en vender, debo actualizar ese valor. ¿Cuánto efectivamente corresponde a la ganancia del proyecto real? Para eso calculo el famoso VAN. Y habíamos dicho que el VAN, ¿quién me lo dicta? A ver si se lo aprendieron. Flujo. A ver de nuevo. Ingresos menos ingresos. Ingresos menos ingresos entre interés compuesto. Ya, pero ahí dijiste un tercio de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del VAN? Primero el ingreso. Ya, ahí tenía 2/3. La sumatoria de El flujo de caja. Actualizado. Uno más la tasa de Interés de retorno. Ya. Y luego el exponente de ya. De 1 a n. ¿Y qué falta acá? El ingreso. El egreso. La inversión inicial. La inversión inicial. La inversión inicial. Eso. Sí, Ya. Que es negativo. Negativa, perfecto. Más. Ahí. Esa es la forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si se dan cuenta, ahí está, la fórmula. El VAN me va a tomar la sumatoria y considero la inversión inicial. Entonces, ¿qué datos tomo? ¿Qué flujo tomo? Todo Para el esto, flujo. en estricto rigor, este FC debería ser porque eso es cuánto estoy obligado a pagar. Por lo tanto, el FC o los flujos corresponde a la línea después de pago de impuestos, es decir, esta línea que está acá en verde. Esa es la línea que yo tengo que utilizar para el cálculo del VAN. Entonces, el VAN va a ser, y aquí lo voy a escribir, igual. No, la línea no. La fórmula en español es DNA y en inglés es NTA, por si alguien ocupa el Excel en inglés. Ok, entonces, DNA, valor actual neto, igual. Fíjense que me pregunta la tasa. ¿Qué tasa? Mensual. Esta. ¿Y quién determina esa tasa? El mes. El
inversionista, más, o sea, el retorno del inversionista más la pérdida de poder adquisitivo, que en este caso no va porque está en UF, más el costo de oportunidad de otro negocio. Ah, ¿Se acuerdan? sí, sí, sí. Entonces, esa tasa, en este caso, ¿dónde la dejé yo puesta? Por ahí está. Por ahí está. Pero creo que en el ejercicio lo habíamos tomado un 10%. ¿Pero no sale de abajo? Sí, también aparece. Acá. D101. ¿De dónde está el D101? Ah, no es D101, espérate, que es U58. U58, en este caso quedó como. Ahí está. No sube más. Todavía tiempo, no se prisa. U58 habíamos dicho. Acá. Ahí está. En este caso habíamos calculado un 12% anual y eso se traduce en un 9,49 mensual. ¿De dónde viene ese 10, ese 12? Realmente puede ser 10% de inversionista más un 2% de costo de oportunidad. 12. Supongamos que sube a 15. Se recalcula al lado y me queda 1,71. Supongamos que es 10, 7, 9, 7, ahí. Ustedes van haciendo el cálculo correspondiente. En este caso habíamos hecho el ejercicio con 12. ¿Se entiende dónde viene esa tasa de descuento? Ahí. Ya. Volvamos para abajo. Entonces, estamos en el BAN. La tasa, que era el 12% anual, tomó la mensual, más los periodos, desde el D101 al AT101, desde D101 hasta AR101. Puse la T porque tiene 0 ya. Vamos a dejarla hasta el AR. Es decir, donde haya flujos. Tasa, tramos, periodos completos, y después le sumo la inversión. ¿Por qué? Porque está en signo negativo, o sea, en el tipo hay que restarlo, pero como está en negativo, lo sumo. Y me da un BAN de 3.801 UF. ¿Qué quiere decir ese BAN de 3.801 UF? Quiere decir que esas 46.000 UF, después de todo ese periodo, efectivamente se transforma solamente en 3.801 UF al día de hoy. ¿Estoy perdiendo plata? No quiere decir que estoy perdiendo plata. ¿Qué quiere decir ese valor? Ese valor quiere decir de que le entrega un 10% de rentabilidad al inversionista por la plata que pasó y además te sobran 3.801 UF de extra. Se entiende que mientras mayor sea ese BAN, menos incertidumbre de pérdida en un negocio va a tener. Esto no quiere decir que yo voy a ganar 3.800 UF. Voy a ganar mucho más que eso. Lo que está diciendo es que por las condiciones que tú hiciste la evaluación y quieres comparar el resultado de lo que va a tener con esos datos, esas 46.000 comparativamente son 3.801 UF. Si hacemos cualquier cambio en la lógica de mi cálculo, esto va a subir a 4.000, a 8.000, a 10.000 o puede bajar a 1.500, 800, 0. ¿En qué caso eso sería 0? ¿En qué caso el BAN de un Cuando los flujos, proyecto me da 0? cuando los flujos futuros no superan a la inversión. Ya, y también con
cuando los flujos futuros no compensan la inversión y pagan solamente la rentabilidad que te pidió el inversionista, acuérdate. ¿En qué caso ocurre eso? Fíjense. Ustedes me dirían contestado, ¿en qué momento el VAN puede ser cero? Cuando Ustedes la tienen que contestar siempre lo mismo. tira es cero. ¿Ah? La tira es cero. No, pues al revés. Ah, no. Cuando la tasa de descuento del VAN es igual a la TIR, Ah. que es el cálculo que tenemos acá. La TIR anual la habíamos calculado, o sea, la tasa de descuento habíamos dicho que era un 12%, es decir, el inversionista quiere ganar 10 y el costo de oportunidad un 12%. ¿Cuánto me genera este proyecto? Un 14%. Es decir, el retorno de este proyecto bajo la estructura que tenemos me retorna un 14% y yo necesito que me retorne ¿cuánto? Un 12%. Por lo tanto me está retornando más de lo que yo necesito. ¿Cuánto más? 3.800 UF más. Supongamos 14,638. Supongamos que esto es 14,638. Bueno, cero. ¿Cuánto debería ser mi VAN? Cero. 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 Perfecto. ¿Se entiende cuál es la utilidad del TIR, entre comillas? Uno automáticamente ve la TIR. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el VAN siempre va a ser positivo. Aquí dio 0,02 por decimales, pero se entiende que es ese valor. ¿Y qué pasa si yo le pongo una tasa de descuento menor? Negativo. Por ejemplo, el costo de oportunidad sigue siendo un 2%, pero el inversionista quiere ser conservador y me cobra un 8% nomás, en vez de un 10%. ¿Va a aumentar eso? Va a aumentar. Automáticamente la tasa de descuento pasa a ser un 10%. Y habíamos dicho que el VAN era de 3.800 y ahora pasó a ser 6.000. 6.900. ¿Cambió algo en el proyecto? No. Hicimos más metros cuadrados, vendimos más caro, bajamos los costos, Mm. el costo de oportunidad cambió. No, entonces,